El lóbulo frontal del cerebro y el fundamentalismo religioso. Mis queridos y nunca bien ponderados amigos, es con sumo placer que les informo, especialmente a mis enemigos creyentes, que un reciente estudio denominado Apoyos biológicos y cognitivos del fundamentalismo religioso, publicado en el Journal Neuropsicología, volumen 100 de junio del 2017, en ese estudio un grupo de doctores liderado por Jordan Grafman de la Universidad Northwestern de Chicago estudiaron los sistemas neuronales y cognitivos envueltos en el fundamentalismo religioso. Este grupo de investigadores escogió las tomografías computarizadas de 119 veteranos de la guerra de Vietnam que tenían trauma cerebral y los analizó y comparó con los de 30 veteranos que no tenían daño cerebral alguno. Posteriormente se les suministró una encuesta referente al fundamentalismo religioso. Este estudio puede encontrarse en Internet bajo el título Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism. Se concluye en esta publicación que el fundamentalismo religioso es, en parte, el resultado de una deficiencia o discapacidad en el área del cerebro conocida como el córtex prefrontal o lóbulo frontal del cerebro, porque cuando resulta dañada este área cerebral quedan disminuidas la flexibilidad cognitiva y la apertura mental, es decir, las zonas cerebrales que posibilitan la curiosidad y la creatividad. Pero no solo esta correlación entre daño cerebral y aumento de la conducta extremista religiosa es digna de mención, sino que esto nos da pie para afirmar también lo contrario, es decir, que cuando se le impone una ideología fundamentalista religiosa a una persona sin lesión en el lóbulo frontal del cerebro por el efecto de la presión psicológica ejercida contra su flexibilidad de criterio y su apertura mental, su creatividad se debilitará y la mente se le estrechará, lo que producirá indefectiblemente la atrofia paulatina del lóbulo frontal del cerebro. Es decir, la persona se idiotizará cada vez más. Por tanto, debe ser entendido que no sólo una lesión cerebral aviva y fundamenta la fe irracional extremista, sino que la fe religiosa disminuye y anquilosa importantes áreas cerebrales hasta llevar al acólito de turno a la tontería más rampante y profunda, cosa que es claramente notoria al leer algunos de los comentarios que escriben en este canal mis amados enemigos, los fundamentalistas religiosos. Bromas aparte, los que han vivido en la religión y han compartido con religiosos saben por experiencia propia que estos son unos inmovilistas contumaces, unos dinosaurios acartonados. Creen estar en propiedad absoluta de la verdad. Juran ser los únicos depositarios de la revelación especial de Dios. Sus creyentes cerebros son inflexibles, inamovibles, monolíticos, eminentemente fundamentalistas y extremistas. Son como piedras lanzadas al vacío. Y si no es así, si el religioso no piensa y se comporta de esta manera, será considerado por los avanzados discípulos de la fe como un mal creyente, un bebé espiritual, un inútil
en las manos del Dios judío. Amigos queridos, no debemos permitir que nos engañen con palabras dulces. El que ha permitido que el cáncer religioso haga metástasis en su cerebro será de naturaleza inflexible y rígida. Huirá de la apertura mental, renegará de la creatividad intelectual y le importará un bledo la curiosidad o la exploración de ideas nuevas. No cabe duda, amigos, que el inmovilista dogmático se ha trazado un camino con vallas a izquierda y a derecha, se ha puesto gringolas y bocado y se tapó los ojos y los oídos y anda por la vida envuelto en su sudario particular. Solo ve y oye lo que le autorizan desde el Vaticano, el imán musulmán o el púlpito de la iglesia de su denominación, sin darse cuenta en lo absoluto de lo terrible de su estado, que es lo peor. Y no solamente no dándose cuenta de lo terrible de su estado, sino creyendo que los que están mal son los otros. El que se mete en una religión es como el borrego que entra en un estrecho pasadizo que conduce a la muerte cerebral. No lo dudéis. Y esto, queridos amigos, es digno de compasión. Pobres almas atribuladas y ciegas, ¿es para vosotros el vivir un suplicio tan horrible para que hayáis permitido que os desconecten partes esenciales de vuestro cerebro? ¿Es vivir algo tan atroz para que andéis por la vida viviendo con ideas prestadas que os licúan o fríen, como queráis, vuestro órgano cerebral? ¿Es tan dolorosa y miserable la vida que sufrís para que os hagáis ese daño irreparable? Verdaderamente, amigos, enemigos, sois dignos de una profunda compasión y misericordia. Y lo digo de corazón. Esta destrucción de las capacidades del lóbulo frontal por causa del efecto cancerígeno de lo religioso, conviene que la tengan presentes los padres que irreflexiva e inmaduramente comunican a sus hijos las mismas religiones o creencias que les dieron a ellos, sin pararse a pensar un segundo en lo que están haciendo. Conviene que estos padres irresponsables sepan lo que la religión, primordialmente la monoteísta, le hará al cerebro de sus amadas criaturas. Háganle un favor a sus hijos y no les larguen sus creencias de forma automática. Por favor, respétenlos, aunque sea solo un poco. Y también es conveniente que lo que estamos diciendo lo tengan presente los jóvenes idealistas que empiezan la vida tonteando con cristos, vírgenes, profetas, rabinos, dogmas, imanes, iglesias, catecismos, el Corán o la Biblia, pensando que conseguirán ser más espirituales, elevados y santos que el resto, creyendo que todo el mundo está equivocado menos su secta religiosa, católica, musulmana o protestante. Porque lo único que conseguiréis será no sólo taponar el verdadero cauce de vuestra espiritualidad interna, mediante la que fluye la divinidad auténtica, sino que heriréis vuestro cerebro y lo incapacitaréis para crear. Nunca llegaréis a ser poetas, nunca llegaréis a ser artistas, porque nunca llegaréis a través de la religión a ser personas auténticas.
solo alcanzaréis a ser vulgares imitadores, incapacitados cerebrales, con un pensamiento idiotizante que se estrechará y estrechará más cada día, hasta desaparecer en una nada necia, absurda y vacía. ¿Por qué? Porque las ideas religiosas os dañarán la voluntad progresista, la innovación, la creatividad, la curiosidad y la experimentación que posibilita, por ejemplo, el método científico. La curiosidad, la flexibilidad de pensamiento, la apertura mental serán para vosotros acólitos fundamentalistas como los ajos para los vampiros. No los podréis soportar. Escuchadme, amigos, porque es la voz de la experiencia la que os habla. Los pelos del religioso se erizan como púas de puercoespín cuando escuchan que sus creencias son criticadas. Se les tensan las orejas como cables de acero y se vuelven violentos, retadores, contumaces y peleones. Si osas poner en duda su ilusión incierta, se revolverán como perros rabiosos y tirarán a morder con furia canina. Les aterra la ciencia libre y la búsqueda de la verdad mediante la falsación. Huyen despavoridos a la mera mención de las palabras prueba, incertidumbre o duda, porque para ellos todo se da por descontado. La fe todo lo da por hecho. Nada debe probarse o contrastarse con la realidad de la que estos pobres de espíritu huyen despavoridos como almas en pena. Amigos míos, no lo dudéis un segundo. Detrás del muro de la fe encontraréis personalidades quebradizas, inseguras y depresivas a las que corroe la ansiedad más sofocante. Por eso es que viven en un continuo estado de amenaza y temor perpetuo que les hace tirar a morder contra todo enfoque empírico racional que ve el mundo como algo libre y cambiante. Por lo tanto, amigos míos, hemos de rebelarnos con valentía y descaro ante estos demonios mutiladores de cerebros, porque si no lo hacemos, si aceptamos como ovejitas lerdas lo que nos dicen desde los púlpitos de las iglesias, las sinagogas o las mezquitas, las alas de la integridad de nuestra conciencia se recubrirán de una espesa capa de plomo y nunca podremos despegar del barrizal espeso donde estos especímenes cavernícolas nos han encerrado desde la niñez. Anclados con yugos de acero templado, nuestros cuellos solo podrán apuntar en una dirección, la que nos marca la burocracia religiosa de turno, de rodillas, con la frente en el suelo o dando cabezazos contra un muro, humillados, entregados, obedientes y serviles, habiendo rendido nuestra preciosa voluntad, la amplitud de nuestra mente y la creatividad de nuestro espíritu. Así caeremos presa del derrotismo más atroz que nos hará seres conformistas y fatalistas, pero a su vez engreídos. Es decir, la cabal expresión de personas con el lóbulo frontal de sus cerebros severamente dañado. Pero un momento, escuchad, ¿no les oís gritar allá a lo lejos? ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo? Están diciendo
que hay religiones que no son fundamentalistas, ya que no fanatizan a sus correligionarios ni los llevan a los extremos, sino que son ecuánimes y centradas. Pero se olvidan que el mensaje religioso está fundamentado en la pasión irracional fervorosa. Se quieren olvidar que el amor devoto al Dios judío, al Cristo o a la Virgen, a Mahoma o a Alá, se promueve mediante la manipulación de los sentimientos elementales de las personas y de las masas. Mirad aquí mismo en YouTube el video de saltar la valla de los costaleros de la Virgen del Rocío. Buscadlo, por favor, para que os avergoncéis al ver a personas racionales convertidas en auténticos fanáticos extremistas que se golpean contra ellos mismos para llegar primero ante una figura de madera. Hombres comportándose como niños alocados. Eso es lo que hará con vosotros la religión. Fervor, pasión religiosa, amor a Dios, le llaman aquellos hijos del diablo que con sotanas y anillos papales miran desde arriba a estos seres humanos convertidos en una caterva desenfrenada e irreflexiva de mamarrachos. Nosotros no lo llamaremos así, nosotros lo llamamos una vergüenza, la indignidad hecha pasión religiosa, totalmente impropia de un ser racional. Toda religión, todas, escuchadme bien, contienen en su ADN el virus del fanatismo y la intransigencia. En unas se desarrollará más y en otras tal vez menos, pero todas ellas son de naturaleza reaccionaria, tozuda e inflexible, dogmática y ortodoxa. Y si no son así, no son religiones. ¿No me creéis? Creed a los musulmanes que habitan en Europa cuando dicen que su religión es una de amor, de paz y de condescendencia. Creedles y dadles mayoría política e inundarán Europa con leyes estrictas emanadas del inflexible Corán contra los infieles, castigando duramente a todo aquel que se rebele. Dadles poder y conoceréis lo que son realmente. Devolvedle a la Iglesia Católica el poder que tuvo antaño. Hacedlo, y la Inquisición renacerá como una hierba mala. Volverán a censurarlo todo, el cine, los libros y aún las conversaciones. La intransigencia católica regresará con más fuerza que nunca. Dejad que los ultraortodoxos judíos hagan las leyes en la Knesset, el Parlamento de Israel, y veréis a ese bello país sumido en la más triste de las esclavitudes, la del extremismo religioso. Creedme, por favor, hermanos, amigos y enemigos. Cuando os digo que el extremismo y el fundamentalismo más autoritario son los anhelos deseados, las metas más preciadas, las virtudes adoradas y añoradas para cualquier religión, sobre todo las monoteístas. ¿O qué creéis? ¿Que el demonio del poder les dio a las religiones cuando a él le vendieron sus almas? Por estas razones, queridos amigos, estimados amigos, os sigo proponiendo que protejáis tan bello y útil órgano dado por el Dios de verdad de los depredadores que lo acosan.
que os mantengáis en pie de lucha y critiquéis y contradigáis sin misericordia alguna toda necedad que los religiosos os digan. Esa es nuestra obligación moral, intelectual y espiritual. Este será nuestro más bello y precioso legado a las generaciones futuras, que para hacer el bien no hay que freír nuestro cerebro en la sartén religiosa, sino todo lo contrario. El bien de verdad es el resultado de ser flexible mentalmente, libre de pensamiento, creativo y con una curiosidad que nos deje perplejos, como ya nos apuntó el gran Maimónides. Si queremos seguir disfrutando de los servicios de la parte frontal de nuestro cerebro, que oiga, muy útil nos es para vivir, y que nuestros hijos se deleiten también, hemos de ser valientes y dudar profundamente y por definición de todo lo que nos diga el Papa, el imán musulmán, el pastor o el evangelista cristiano de turno. Dudar. Oh, amigos míos, amigos y hermanos de rebelión, ese será el principio de nuestro nacimiento a la luz auténtica que brilla oculta en ti y en mí. Esa es la actitud que logrará que nuestra conciencia libre abra con sus afiladas uñas la ansiada grieta en el cascarón religioso, en el podrido cascarón religioso que nos aprisiona desde niños. Esa actitud será la que nos haga verdaderos poetas, personas de espíritu flexible que comprenden y tienen compasión de sus semejantes y los respetan. Que así sea.